Mi prometida invitó en secreto a mis padres abusivos a nuestra boda como sorpresa, aunque le dije que no eran bienvenidos, así que no me presenté y la dejé plantada en el altar por traicionarme. Soy un hombre de 32 años y se suponía que debía casarme con mi prometida, de 28 años, el pasado fin de semana. Hemos estado juntos durante 4 años y comprometidos por 1. Para dar un poco de contexto, tengo una opinión muy baja de mis padres y prácticamente no tengo relación con ellos. No son buenas personas, arruinaron mi infancia, y cuando me mudé a los 18 años, corté todo contacto. No he hablado con ellos en más de una década. Nunca estuvieron presentes en mis momentos importantes, graduaciones, primer trabajo, nada. Y fue por decisión mía. Mi prometida sabía todo esto. Desde el primer día de la planificación de la boda, fui muy claro, mis padres no estaban invitados. Al principio, ella se sorprendió de que no quisiera invitar a mis propios padres, pero cuando le recordé lo tóxicos que habían sido y cómo me habían hecho la vida imposible, no insistió más. Pensé que lo había entendido. Hubo algo de presión por parte de su familia preguntando por qué mis padres no asistirían, pero yo fui tajante, no los invitaré. Punto. Mi prometida incluso me dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara respecto a eso. Avancemos hasta la semana pasada, solo unos días antes de la boda. Me enteré, por completo por accidente, de que mi prometida había invitado a mis padres en secreto. Planeaba hacerlo como una especie de sorpresa para mí. Lo descubrí porque escuché una conversación que tenía con su mejor amiga, quien además era su dama de honor. Estaban en la sala revisando los últimos detalles, y alcancé a oír cuando su amiga le preguntó: ¿estás segura de que él estará bien con que ya sabes quiénes aparezcan? ¿Ya lo sabe? Y mi prometida respondió: será una sorpresa. Creo que cuando los vea, estará feliz. Será un momento especial. Confía en mí. Yo me quedé helado. Entré en la sala y pregunté: ¿de qué sorpresa estamos hablando aquí? Las dos se quedaron en silencio. Su amiga se excusó rápidamente y se fue. Mi prometida, finalmente, me confesó que había invitado a mis padres. Dijo que pensaba que tarde o temprano cambiaría de opinión, y que verlos allí, orgullosos de verme casarme, sería un momento emotivo. Añadió que lo hacía por amor, que solo quería hacerme feliz. No sentí ni una pizca de felicidad. Le dije que eso era una traición enorme a mi confianza, y que no podía entender cómo había pensado que llevar a esas personas sin decirme nada era una buena idea. Ella se puso a la defensiva, diciendo: solo lo hice porque me importas, son tu familia. Pensé que los perdonarías en un día como este. Incluso me reveló que había estado coordinando con mi madre a escondidas desde hacía semanas. Mis padres ya habían aceptado la invitación y planeaban asistir. Era lo último que quería escuchar. Discutimos fuerte. No voy a mentir, estaba furioso. Le dije claramente que no quería verlos, y menos en el día de nuestra boda, y que no tenía derecho a ir a escondidas detrás de mí. Ella insistía en que lo había hecho por nosotros, que quería arreglar la situación, que era triste estar distanciado de los padres. En ese punto le dije directamente: si ellos aparecen, yo no. Ella se molestó muchísimo, me dijo que estaba exagerando y que me arrepentiría si no les daba la oportunidad de estar ahí. Yo, totalmente fuera de mí, me fui de la casa. Me quedé esa noche en casa de mi mejor amigo, quien sería mi padrino, y le conté todo. Estaba tan sorprendido como yo de que ella hubiera hecho eso a mis espaldas. Le dije que estaba considerando seriamente no presentarme a la boda si ella insistía en que mis padres vinieran. Pasaron un par de días y no habíamos resuelto nada. Ella me llamaba y me mandaba mensajes sin parar, alternando entre disculparse y justificar su decisión. Solo le respondí una vez para decirle que necesitaba espacio para pensar. Un amigo en común me comentó que estaba en pánico, incluso pensando en decirles a mis padres que no vinieran, pero ya era demasiado tarde. Me sentía demasiado traicionado como para dar marcha atrás. Llegó el día de la boda y cumplí mi palabra, no me presenté. Abandoné mi propia boda. Créeme, jamás imaginé ser ese tipo que deja a alguien plantado en el altar, pero simplemente no podía casarme con alguien capaz de traicionarme así, y menos frente a las personas que destruyeron mi vida. Apagué el teléfono y desaparecí por completo. Han pasado unos días. Mi ex prometida está furiosa, desesperada y confundida. Lo mismo su familia. Me ha estado escribiendo sin parar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué me humillaste así? Ella de verdad no entiende por qué me negué a casarme. Desde su punto de vista, no solo la avergoncé, sino que también desperdicié tiempo y dinero. Pero desde mi perspectiva, me traicionó en algo fundamental y pensó que simplemente lo aceptaría. Mi vida personal ahora es un desastre. Siento que no me dejó otra opción, aunque sé que dejar plantada a tu pareja el día de tu boda es terrible, sin importar las circunstancias. ¿Fui yo el malo por negarme a ir a mi propia boda después de que mi prometida invitara, a escondidas, a las mismas personas de las que quise mantenerme alejado? Actualización 1. He leído una enorme cantidad de comentarios y mensajes. Varias personas dijeron que fui un idiota por haberme ido sin decir una palabra. Y sí, entiendo por qué lo ven así. Sé que fue una reacción dura.
No voy a fingir que fue la mejor manera de manejar las cosas, pero dadas las circunstancias, me resulta difícil arrepentirme del todo. Muchos me pidieron más información, así que voy a aclarar algunas cosas. ¿Mi prometida sabía lo terribles que eran mis padres? Sí, lo sabía. Tal vez no conocía todos los detalles más feos de mi infancia, pero sí entendía lo esencial. Siempre fui muy abierto con ella respecto a por qué corté toda relación con ellos. Sabía que habían sido abusivos y negligentes. Incluso le conté ejemplos concretos de lo que viví. Así que no era como si pensara que se trataba de una simple pelea familiar. Ella sabía perfectamente que mi relación con mis padres era inexistente, y que eso era por decisión mía. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron mis padres? No voy a soltar aquí todo mi trauma, pero, en resumen, mi padre era un alcohólico violento que descargaba su ira conmigo, y mi madre simplemente lo permitía, o peor, me culpaba. Hubo golpes, gritos y años de abuso. En cuanto pude, a los 18 años, me fui de casa y nunca miré atrás. Ellos nunca intentaron contactarme, y yo tampoco. Construí toda mi vida sin ellos, completamente. Por eso uso la palabra tóxicos. No fue una simple discusión, fue toda una infancia convertida en pesadilla. Con ese contexto, creo que se entiende por qué me pareció increíble que mi prometida los invitara a la boda a mis espaldas. Muchos de ustedes comentaron que eso es una enorme señal de alerta, incluso un motivo para terminar la relación, y sinceramente, he estado pensando lo mismo. En fin, les cuento lo que ha pasado desde entonces. Ayer me reuní con mi prometida para hablar en persona. Sí, finalmente acepté verla cara a cara. Tuvimos una conversación larga y muy emocional. Ella llevaba días pidiéndome que habláramos, así que acordamos vernos en nuestro apartamento. De hecho, invité a un amigo en común para que estuviera presente al principio, como apoyo para ambos. Apenas me vio, empezó a disculparse. Decía una y otra vez, lo siento tanto. Se notaba destrozada, y honestamente, ninguno de los dos ha dormido mucho desde la no boda. Seguía repitiendo que había estado mal al hacerlo a escondidas, que jamás quiso lastimarme. Me dijo que me amaba y que solo intentaba hacer algo que, en su cabeza, sería bueno para mí, para nosotros. La dejé hablar, pero también fui muy claro en explicarle lo mucho que me había fallado. Le pregunté cómo demonios había creído tener derecho a pasar por encima de un límite tan explícito. Su respuesta básicamente fue que pensó que podría arreglarme, que reunirnos con mis padres me haría bien. Dijo que odiaba la idea de empezar nuestra vida de casados con esa sombra familiar encima, y que sabía que yo nunca aceptaría invitarlos, por eso decidió hacerlo en secreto, como una sorpresa. En su mente, pensó que no haría una escena el día de la boda, que al verlos allí simplemente seguiría con la ceremonia. También insistía en que creía que, al verlos en un contexto positivo como una boda, podría reconciliarme con ello. Para ella, iba a ser un momento sanador, algo emotivo y bonito para todos. Le respondí que, aunque sus intenciones fueran buenas, lo que hizo fue una traición enorme. Le dije que no se trataba de si algún día podría perdonarlos o no, sino del hecho de que me traicionó y me quiso sorprender con mis abusadores en el día de mi boda. Le pregunté directamente cómo podía poner su fantasía de una reunión feliz por encima de la realidad de lo que viví. Ella siguió disculpándose, repitiendo que había sido una estupidez intentar arreglar algo que no le correspondía. Hablamos, y discutimos, durante un buen rato. Se disculpó muchas veces, y creo que realmente se arrepiente de cómo salió todo. Pero también seguía justificándose un poco, diciendo cosas como, de verdad creí que sería lo mejor a largo plazo. Imaginé que algún día me lo agradecerías por reunirlos de nuevo. Admitió que fue una forma tonta de hacerlo, pero en su cabeza pensaba que quizá me enojaría al principio, y que después le agradecería por intentar unir a mi familia. Le dije que había apostado muy alto, nada menos que nuestra relación, por una fantasía. Ella lo reconoció. Luego me preguntó si podría perdonarla, si todavía podríamos tener un futuro juntos. Estaba claramente destrozada, diciéndome que me amaba y que no quería perderme. Seré sincero, no le di una respuesta firme, ni entonces ni ahora. Le dije que necesitaba tiempo, que no sé si puedo superar esto todavía. Por ahora sigo quedándome en casa de mi amigo, porque no estoy listo para volver y fingir que todo está bien. Ella me suplicó que volviera, pero le dije que aún no puedo. Así que, ahí estamos. Después de esa conversación, no hemos tomado ninguna decisión final. Ella sabe que lo que hizo fue terriblemente grave, y tiene miedo de haber arruinado todo, y tal vez lo haya hecho. Yo sigo dolido, intentando entender si esto es algo con lo que podría vivir o no. Por ahora, hemos dejado en pausa cualquier plan de boda o de futuro, hasta que logre aclarar lo que realmente siento. Actualización 2. Un par de días después de hablar con mi prometida, recibí una llamada de su madre, mi futura suegra, o al menos, la que iba a serlo. Decir que no estaba contenta sería quedarse corto. Básicamente, me llamó para regañarme por haber roto el corazón de su hija y humillarla públicamente. Su tono era frío, casi hostil. Me dijo algo como, jamás imaginé que fueras el tipo de hombre que abandona a una mujer en el altar.
Toda nuestra familia está conmocionada de que hayas hecho algo así. Luego añadió que el salón estaba lleno de invitados, incluidos mis padres, esperando verme, y que mi ausencia había provocado un gran escándalo. La dejé hablar un rato, pero finalmente interrumpí. Se da cuenta de por qué pasó todo esto, ¿verdad? Por lo visto, mi prometida sí les había contado lo básico, es decir, que yo estaba furioso porque ella invitó a mis padres a escondidas. Su madre lo sabía, pero minimizó totalmente mi lado de la historia. Me respondió, sí, lo sabemos. Pero sinceramente, no entendemos por qué no pudiste dejar todo eso atrás, al menos por un día. Era una sorpresa para hacerte feliz. Escuchar eso me encendió. Le dije que ese solo un día del que hablaba se suponía que debía ser mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, y que había dejado absolutamente claro que no quería a esas personas allí. Añadí, tal vez usted no lo entienda porque tiene una familia normal, pero mis padres no se vuelven cariñosos mágicamente solo porque sea mi boda. Ella soltó un suspiro molesto, insinuando que estaba exagerando. Fue ahí cuando entendí que mi prometida probablemente nunca le contó a su familia lo terrible que fue mi infancia. Así que, probablemente de forma imprudente, terminé contándole a mi suegra una parte. Le resumí algunas de las peores cosas que mis padres me habían hecho, incluso mencioné que mi padre me mandó al hospital una vez cuando era niño y que mi madre ayudó a encubrirlo. Sí, ese tipo de gente eran. Reconozco que estaba alterado, así que no me guardé nada. Hubo un largo silencio. Luego ella carraspeó y dijo algo como, bueno, nuestras intenciones eran buenas. Pensamos que si venían a apoyarte, podría ayudar a sanar las heridas. Nadie quería molestarte. Y aquí viene lo peor, admitió que parte del plan había sido idea suya. Dijo que fue ella quien animó a mi prometida a contactar a mis padres porque, en sus palabras, no queríamos que te arrepintieras. Todo hijo debería tener a sus padres en su boda. Le respondí que tal vez deberían haber considerado la posibilidad de que yo tuviera buenas razones para mantenerlos fuera de mi vida. Le dije, no sé qué le contó mi prometida, pero créame, si conociera toda la historia, jamás habría intentado forzar un reencuentro en medio de mi boda. Ella suspiró y dijo, lo hecho está. Solo desearía que hubieras manejado las cosas de otra forma. Podrías haber hablado con mi hija o con nosotros antes de desaparecer. También mencionó que se había gastado muchísimo dinero en la boda y que mi decisión de no aparecer había echado todo a perder. Ahí reconozco que me puse un poco cortante. Le respondí, nada se habría ido a la basura si usted y su hija no hubieran intentado imponerme a mis padres. Ustedes se la jugaron con la boda, y perdieron. Eso no es culpa mía. A mi suegra no le gustó nada mi respuesta. Se puso a la defensiva y dijo que solo habían hecho lo que creían mejor, y que le debía a mi prometida al menos intentar arreglar las cosas, después de todo el esfuerzo y dinero que invirtieron. Incluso insinuó que, si pensaba terminar la relación, debería reembolsarles los gastos de la boda. Le respondí tajante que no pensaba pagar ni un centavo. Yo ya había cubierto mi parte, mi traje, la ropa de mis padrinos y la mitad de los gastos de la luna de miel, que ahora obviamente estoy perdiendo. Su familia pagó las cosas grandes, el lugar, el banquete, y fueron decisiones que ellos tomaron. Le dije, lamento sinceramente que el dinero se haya perdido, pero considérenlo una lección muy costosa, no se metan en el trauma familiar de otra persona. Ella se molestó más, insistió en que nunca quiso que las cosas terminaran así, y reculó un poco, diciendo que solo quería que su hija fuera feliz y tuviera un día perfecto. Le respondí que al intentar fabricar un día perfecto ignorando la realidad, lo único que consiguieron fue un desastre monumental. Así terminó la llamada. No hubo gritos, pero sí quedó claro que estaba molesta y herida. Creo que, al final, entendió un poco mejor por qué reaccioné como lo hice. Me dijo, ojalá hubiéramos sabido que era tan grave, pero aún así, creo que lo manejaste mal. Colgamos en malos términos. Así que sí, divertido todo esto. Ahora tengo a la familia de mi prometida enfadada conmigo, además de todo lo demás. Después del llamado, le mandé un mensaje a mi prometida contándole que su madre me había llamado. Ella se disculpó por la intromisión, pero dijo que su madre solo intentaba entender mi punto de vista. Aparentemente, mi suegra quedó en shock con lo que le conté sobre mi infancia. Mi prometida nunca le había compartido esos detalles. Me dijo que no se sentía cómoda hablando con sus padres sobre mi trauma, lo cual entiendo. En cuanto al dinero, sus padres no me han vuelto a mencionar el tema, al menos por ahora. Sospecho que mi prometida y ellos están resolviendo eso entre ellos. Ella me mandó un mensaje diciendo que les dejó claro que la boda se arruinó por su culpa, no por la mía. Y tiene toda la razón. En resumen, la nueva información es que mi suegra fue una pieza clave en todo este desastre. No es que eso lo haga más fácil de aceptar, pero sí me hace estar un poco menos enojado con mi prometida, sabiendo que tenía a su madre metiéndole ideas en la cabeza. No me malinterpreten, sigo enfadado con ambas, pero al menos ahora entiendo cómo surgió ese plan tan absurdo. ¿Y en qué punto estamos mi prometida y yo? Seguimos en el limbo. No nos hemos vuelto a ver desde la última conversación.
Solo hemos intercambiado unos pocos mensajes. Ella sabe que la intervención de su familia no la ayudó en absoluto. De hecho, me preguntó si estaría dispuesto a ir con un terapeuta de pareja o un mediador para hablarlo. No he aceptado nada todavía. Lo estoy considerando, pero la verdad, sigo dolido, confundido, y no sé si realmente quiero salvar esto. Actualización 3. Muchos me han preguntado qué fue exactamente lo que pasó en el lugar de la boda cuando no me presenté. Yo también tenía curiosidad, y por fin obtuve toda la historia gracias a uno de mis mejores amigos. Me dijo que fue, literalmente, un caos. La ceremonia debía empezar a las 4 de la tarde. Obviamente, yo no estaba allí a esa hora, así que todos esperaban confundidos. Según mi amigo, al principio pensaron que simplemente me había retrasado por el tráfico o algo así. La novia, mi prometida, estaba esperando en una habitación lateral y no paraba de preguntar al coordinador del evento si yo había llegado. Retrasaron todo durante unos 30 minutos, con la esperanza de que apareciera. En algún punto, mi padrino se dio cuenta de que no iba a ir. Él ya sabía que esa era una posibilidad, por lo que le dije antes. Fue y habló con el coordinador y con el padre de mi prometida, diciéndoles que probablemente yo no aparecería. Fue entonces cuando finalmente anunciaron a los invitados que la boda se cancelaba. Según mi amigo, se escuchó un gran murmullo, un o colectivo. Mi prometida se derrumbó en ese instante. Sus damas de honor la sacaron rápidamente del lugar, y sus padres tuvieron que tomar el micrófono para decirle a todos que se fueran a casa. Mi amigo trató de pasar desapercibido, pero presenció varios momentos bastante incómodos. El más grande, mis padres estaban allí, entre los invitados. Cuando quedó claro que yo no aparecería, se quedaron completamente perplejos. Mi madre, al parecer, estaba devastada, y mi padre comenzó a maldecir en voz alta. En cuanto comprendieron que no habría boda, se marcharon del lugar. Mi madre repetía cosas como, «No puedo creer que nos haya hecho esto», y mi padre gritaba que los había avergonzado y que todo era un desastre. Sí, claro, ellos eran las víctimas, ¿no? Mientras tanto, los invitados estaban desconcertados. Muchos no tenían idea de lo que había pasado detrás de escena, así que empezaron los rumores. Mi amigo no dijo nada, fue leal. Solo comentó que era un asunto privado y que la boda no se celebraría. Poco a poco, todos se fueron marchando en silencio. Un desastre absoluto. Mi amigo me dijo que quedó claro para todos que mis padres lo hicieron todo sobre ellos mismos. No mostraron preocupación ni por mí ni por mi prometida. Solo se quejaban de sentirse humillados. Y eso, sinceramente, dice todo lo que hay que saber sobre ellos. En cierto modo, este fiasco me confirmó que hice lo correcto. No solo al no invitarlos, sino al no presentarme bajo esas condiciones. Si lo hubiera hecho, habría terminado casándome frente a dos personas que solo estaban allí para hacerse las víctimas. No, gracias. Actualización 4. Decidí finalmente revisar algunos de los mensajes que había ignorado durante todo el desastre de la boda. Como era de esperarse, había una montaña de llamadas perdidas y textos de ese día. Entre ellos, encontré un mensaje de voz de mi padre. Me armé de valor y lo escuché. Vaya, fueron 2 minutos completos de pura furia. Básicamente, me gritó diciendo que los había hecho quedar en ridículo a él y a mi madre. Me insultó de todas las formas posibles, malagradecido, fue de lo más suave que dijo. Me advirtió que jamás volviera a aparecerme por su vida después de lo que hice, y que los había humillado delante de todo. Escuchar ese mensaje fue duro, pero también me recordó exactamente por qué corté contacto con ellos hace años. No han cambiado ni un poco. Compartí el mensaje con mi prometida. Quería que entendiera, de verdad, el tipo de toxicidad con la que he tenido que lidiar toda mi vida. Le reenvié el audio, y después de escucharlo, tuvimos una breve conversación. Estaba horrorizada. Me pidió perdón una y otra vez y me dijo que se sentía enferma de solo pensar que alguna vez los involucró. Su mensaje literal fue: «Lo siento. No tenía idea de que era tan grave. No merecías nada de eso». También me dijo que la voz de mi padre la había dejado furiosa, y que ahora comprendía plenamente por qué corté todo lazo con ello. Solo le respondí: «Sí». Con eso crecí. No había mucho más que decir. Luego me preguntó si estaría dispuesto a reunirme para hablar en persona cuando me sintiera listo, sin presión, a mi ritmo. La verdad, creo que los dos sabemos de qué tratará esa conversación. A estas alturas, ya tengo bastante clara mi decisión respecto a la relación. Todavía no le he dicho directamente que la voy a terminar, pero no veo ningún camino en el que pueda casarme con ella después de todo esto. No se lo he dicho aún porque quiero hacerlo cara a cara, de forma honesta, cuando nos veamos pronto. Siento que le debo una conversación directa para cerrar este capítulo correctamente. Así que sí, volveré a escribir después de hablar con ella en persona. Estamos a punto de tener esa conversación final de a dónde vamos desde aquí. Yo sé perfectamente dónde estoy parado. Sospecho que ella también. Todo esto ha sido devastador, pero al menos me dejó algo claro. Ahora sé con certeza lo que tengo que hacer. Actualización 5. Me reuní con mi prometida en persona para hablar y como era de esperarse, decidimos terminar nuestra relación.
La conversación fue tranquila, triste, pero sin gritos ni discusiones. Nos sentamos frente a frente, y con calma, le expliqué que no podía seguir adelante con el matrimonio después de todo lo que había pasado. Le dije que había perdido la confianza fundamental que necesito tener en una pareja. Ella asintió y dijo que lo entendía. Se le notaba destrozada, pero no discutió ni me rogó. Creo que sabía que esto iba a pasar, y que, en el fondo, era consecuencia de sus propias decisiones. Volvió a pedirme perdón, probablemente la disculpa número 1.000.000 a estas alturas. Me dijo que se arrepentía de todo, que desearía poder retroceder el tiempo y hacerlo diferente. No quise volver a repasar toda la historia. Solo le dije que esperaba que aprendiera algo de todo esto, y que lamentaba que las cosas hubieran terminado así. Al final, me devolvió el anillo de compromiso sin que yo se lo pidiera. Nos dividimos las pocas cosas que teníamos en común y resolvimos los asuntos prácticos. Ya no queda mucho que nos una. Y con eso, se acabó. Oficialmente hemos terminado. Es un final gris para lo que debió ser una historia feliz, pero es lo que hay. Por lo que vale, me dijo que si pudiera volver atrás, habría respetado mi decisión y jamás habría contactado a mis padres. Le creo. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades. Ahora planeo tomarme un tiempo para enfocarme en mí mismo, rodearme de amigos que me apoyen, y tal vez buscar algo de terapia para procesar todo esto. Ha sido una montaña rusa emocional, una de esas experiencias que te cambian. No fue el final de boda ni de historia que soñé, pero, al menos, estoy en paz con mi decisión.